Gabriel García Moreno, primer mandato, 1861 y 1865. Cambió la bandera impuesta durante la época marxista, celeste y blanco, por una que era tricolor, amarillo, azul y rojo. Dividió el Ecuador en provincias, segundo mandato, 1869 y 1875. En este periodo se constituyó la proclamación de una constitución que fue llamada la Carta Negra. Construyó el ferrocarril de Yaguachi y fundó la Escuela Nacional Politécnica. Jerónimo Carrión Palacios gobernó en el año de 1865 y 1867. Decretó y aceptó la creación del himno nacional del Ecuador. Impulsó la agricultura en la provincia de Tungurahua y fundó el Hospital San Vicente de Paúl en Latacunga. Javier Espinosa y Espinosa gobernó en el año de 1868 y 1869. Estuvo en el terremoto de Ibarra, en el que Javier Espinosa designó a García Moreno como el jefe civil y militar de Imbabura. Antonio Borrero Cortázar gobernó en 1875 y 1876. Hubo libertad de prensa, respeto a las garantías ciudadanas, honradez y aplicación del trabajo. Mejoró la calidad de enseñanza en las escuelas rurales y también negoció la deuda externa. Continuó con la construcción de caminos. Ignacio de Benguilla Yasís gobernó en 1858 y 1882. Llevó a cabo la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente de Chico, Teatro Nacional Sucre, y estableció la Universidad Central. De María Plácido Camaño y Gómez Cornejo gobernó en 1883 y 1888. Durante su presidencia se instaló el Telegrafo Nacional. A la vez se aumentó las 4 faras en la costa del Pacífico. Instaló el Sucre como moneda durante su primer mandato. Antonio Flores Gijón fue un destacado político ecuatoriano, se desempeñó como presidente del Ecuador entre 1888 y 1892. Es recordado por sus esfuerzos en modernizar el país. Luis Cordero Crespo fue un importante político, abogado y escritor ecuatoriano que ocupó la presidencia de Ecuador en el año de 1892 y 1895. Es conocido por su contribución a la literatura. Eloy Alfaro Delgado fue un destacado líder militar, político ecuatoriano, sirvió a la presidencia del país en 2 periodos, 1895 y 1901, y también en 1906 y 1911. Fue un defensor de las libertades civiles. Leonidas Plaza Gutiérrez fue un militar y político ecuatoriano, presidente de Ecuador en periodos de 1901 y 1905, y también 1912 y 1916. Se destacó por la modernización de la infraestructura y el impulso al desarrollo agrícola e industrial. Tenemos a Lizardo García Sorrosa. Fue un político ecuatoriano que sirvió a la presidencia de Ecuador brevemente en 1905. No tuvo tiempo suficiente para implementar reformas significativas debido a la crisis política de su época. Emilio Estrada Carmona fue presidente de Ecuador en 1911, conocido por sus esfuerzos en favor de la estabilidad política y el desarrollo nacional, aunque su mandato fue breve debido a su fallecimiento en un accidente automovilístico en ese mismo año. Y por último tenemos a Alfredo Baquerizo Moreno. Fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia de Ecuador entre 1916 y 1920. Se enfocó en la modernización del país. José Luis Tamayo Terán, su presidencia fue en 1920 a 1924. Nos dice que tuvo lo que son avances en la infraestructura y también en la educación, pero además de esto tenía lo que es empeñado por lo que es la masacre de Guayaquil, en la corrupción y también la inestabilidad económica. Tenemos a Gonzalo Córdoba, en el cual su presidencia fue en 1924 a 1925. Se caracteriza por la crisis económica, la inestabilidad política y también lo que son los problemas de salud, que fueron lo que es estructurando para la seguridad en la revolución cubana. Tenemos a Isidro Rivera Cueva. Su presidencia fue en 1928 a 1931. Promovió lo que son las reformas económicas y también sociales con el desarrollo de la infraestructura, enfrentándose así a oposiciones políticas y también lo que es a la gran opresión. Además también tenemos a Juan de Dios Martínez Mera, que su gobernación fue en 1932 a 1933. Intentó lo que es estabilizar y también reconciliar en la crisis política y económica.
con un golpe fallido que llevó lo que es a la renuncia. Además tenemos a José Velasco Ibarra, que su gobernación fue en 1934 a 1935, reconocido por la popularidad y también la justicia social, que fue marcada por la inestabilidad en la múltiple presidencia. También tenemos lo que es a Federico Páez, que su gobernación fue en 1935 a 1937. Optó como mediador en lo que es las transmisiones políticas para así poder tener el mandato temporal en su impacto duradero. Aurelio Mosquera Narváez llegó a la presidencia en el año 1939. Durante su presidencia remitió en la agitación popular organizada y concentró el poder en la loa de ejecutivos. Carlos Alberto Arroyo del Río llegó a la presidencia en el año 1940 a 1944. Durante su mandato en el Ecuador, pierde 278.000 kilómetros cuadrados de su territorio por el Protocolo del Río de Janeiro. Mariano Suárez Ventimiglia llegó a la presidencia en el septiembre del año 1947. Debido al poco tiempo de su mandato, no realizó ningún hecho importante, ya que no asumió el poder bajo ninguna circunstancia. Carlos Julio Arosemena Tola llegó a la presidencia en el año 1947 a 1948. Fue quien promulgó la ley de régimen monetario en el 13 de marzo del año 1948. Galo Plaza Lazo llegó a la presidencia en el año 1948 a 1952. Durante su mandato en el Ecuador, se convirtió en el importante exportador de banano. Camilo Ponce Enríquez llegó a la presidencia en el año 1956 al año 1960. Su administración dejó al país con gran cantidad de obras públicas. Carlos Julio Arosemena Monroy gobernó en el año 1961 y 1963. Durante su gobierno, modernizó lo que son las telecomunicaciones e iniciaron con las situaciones importantes como las carreteras. Otto Arosemena Gómez gobernó en el año 1966 a 1968. Durante su mandato llevó a cabo lo que es la creación del Ministerio de Salud Pública. Jaime Roldós Aguilera gobernó en el año 1979 a 1981, donde que él propone el decreto que se reduce a 40 horas de jornada de trabajo en la semana. Luego aprueba lo que es el decreto donde se duplicó el salario a vivir en los trabajadores a más de 4.000 sucres. Osvaldo Hurtado Larrea gobernó en el año 1981 a 1984. Durante su periodo de presidencia, convirtió las deudas de dólares de algunos agentes económicos privados controlados fuera del país. León Febres Cordero gobernó en el año 1984 a 1988. Entre sus obras se destacaba lo que es culminar el edificio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Rodrigo Borges Ceballos gobernó en el año 1988 a 1992. Durante su gobierno restituyó lo que es los valores democráticos y liberales, realizando el trabajo político de forma diplomática. Sixto Durán Pacheco comenzó su presidencia en el año 1992 a 1996. Implementó políticas de estabilización económica y modernización, enfrentando desafíos de recesión y críticas por corrupción. Abdalá Bucaram Ortiz comenzó su presidencia en el año 1996 a 1997. Conocido por su populismo y controversia, su presidencia terminó abruptamente por ocasiones de corrupción y problemas de gobernabilidad. Rosalía Arteaga Serrano. Su presidencia fue en el año 1997, presidenta interina durante una crisis política en Ecuador. Su breve gobierno se centró en registrar transmisión por implementar políticas duraderas. Fabián Alarcón Rivera. Su presidencia fue en el año 1997 a 1998. Su principal aporte fue garantizar una transmisión democrática después de la crisis política que resultó en la destitución de Abdalá Bucaram. Yamil Mawad.
Su presidencia comenzó en el año 1998 a 2000. Fue una figura controvertida en la historia ecuatoriana. Su decisión de dolarizar la economía tuvo efectos duraderos, tanto positivos como negativos, y su mandato está marcado por una profunda crisis económica y social que llevó a su derrocamiento. Gustavo Noboa. Su presidencia comenzó en el año 2000 a 2003. Continuó una política de dolarización iniciada por su predecesor que le ayudó a estabilizar la economía ecuatoriana. Lucio Gutiérrez empezó su gobierno en 2003 y terminó en 2005. Implementó la reforma económica para estabilizar la economía, incluyendo la reducción de déficit fiscal. Fue destituido por el Congreso en el 2005 debido a acusaciones de autoridades y corrupción. Alfredo Palacio empezó su gobierno en 2005, terminando en 2007. Promovió la reforma del sistema de salud pública, mejorando el acceso a la calidad de los servicios. Su gobierno enfrentó críticas por la falta de acción frente a la corrupción y debilidad del crecimiento. Manuel Correa empezó su gobierno en el 2007, terminando en el 2017. Impulsó la revolución ciudadana, mejorando las infraestructuras y reduciendo la pobreza a través de programas sociales. Su administración fue criticada por restringir la libertad de prensa y concentrarse en el poder ejecutivo. Lenín Moreno empezó su gobierno en el 2017, terminando en el 2021. Implementó la política autoritaria para reducir la deuda pública y reactivar la economía. Giró hacia las políticas no liberales, género desconocido, sociales y protestas masivas. Guillermo Lasso empezó su gobierno en el 2021, terminando en el 2023. Promovió la inversión extranjera y el libre comercio para estimular el crecimiento económico. Enfrentó fuertes críticas y propuestas de manejo de las críticas económicas y los problemas de seguridad. Daniel Noboa, en la actualidad, en el 2023, presentó a un proceso de evaluación a mostrar intención de contribuir a la reforma económica y social. A un proceso de evaluación enfrenta desafíos significativos en la economía y la seguridad. Esta ha sido una breve explicación sobre los presidentes que han contribuido al Ecuador. Muchas gracias.